Te abrochas el cinturón de seguridad. El avión empieza a descender y en algún momento te das cuenta de que las montañas están demasiado cerca, la pista es demasiado corta y dar la vuelta ya no es una opción. 10 aeropuertos del planeta donde cada aterrizaje es una batalla contra la física, donde los pilotos vuelan con licencias especiales, donde los horarios dependen de la marea y donde un error de apenas unos metros significa un desastre seguro. Y en el 10º puesto de nuestra lista, el Aeropuerto Internacional de Gibraltar. Y si le contaras a alguien por qué este aeropuerto es peligroso, probablemente al principio no te creería. No es el terreno, no es la altitud, no es ningún sistema de clima extremo que llegue desde el mar. Es una carretera. Winston Churchill Avenue, una de las calles principales de Gibraltar, cruza directamente la pista activa. No al lado, no cerca, la cruza. Cuando un avión necesita aterrizar o despegar, los semáforos en ambos extremos de la carretera se ponen en rojo, las barreras metálicas bajan sobre el asfalto y cada coche, cada autobús, cada peatón se detiene y espera. El avión atraviesa el cruce. El empuje de los reactores barre los capós y los parabrisas del tráfico detenido. Luego las barreras se levantan, los semáforos se ponen en verde y alguien que acaba de ser retenido por un avión comercial sigue su camino. Esto no es una rareza histórica. No es un arreglo viejo que nadie se ha molestado en arreglar. Es un aeropuerto activo, en funcionamiento, con servicio comercial, y este cruce ocurre en cada vuelo. Hoy, esta semana, ahora mismo en algún lugar de Gibraltar, un piloto está en aproximación y un conjunto de barreras de tráfico está haciendo su trabajo. Gibraltar es un territorio británico en la punta misma de España, encajado entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Ocupa apenas 7 kilómetros cuadrados, menos que muchos parques urbanos. Dominando toda la península está el Peñón de Gibraltar, una masa de piedra caliza que se eleva más de 400 metros y convierte la tierra llana y utilizable en casi un concepto teórico. Cuando el aeropuerto se construyó durante la Segunda Guerra Mundial, sobre una estrecha franja de costa ganada al mar, la carretera ya estaba allí. No había otro sitio donde poner la pista. La carretera se quedó. Nadie la ha movido en más de 80 años. Pero la carretera es casi la parte más amable de lo que Gibraltar le hace a la aviación. El estrecho entre Europa y África es un embudo natural, un paso estrecho entre dos continentes donde el viento se acelera y se concentra como el agua en una tubería que se estrecha. El levanter, un potente viento del este propio de esta geografía, llega sin aviso y con fuerza. Trae vientos cruzados directamente sobre la pista. La pista corre aproximadamente de este a oeste. El levanter la golpea en ángulo recto perfecto. Un avión que venía recto y estable en la aproximación, de repente empieza a desviarse de lado y el piloto tiene que pelear para mantenerlo nivelado con correcciones que parecen más agresivas de lo que debería exigir un aterrizaje normal. La pista mide poco menos de 1.800 metros. En un extremo, el mar Mediterráneo. En el otro, la carretera con los semáforos. El Peñón de Gibraltar se alza inmediatamente a la derecha de la trayectoria de aproximación, lo bastante cerca como para que las tripulaciones que llegan por primera vez comprueben instintivamente la distancia de la punta del ala respecto a la pared de caliza. Y no se equivocan al hacerlo. La roca está así de cerca. Ningún otro aeropuerto comercial del mundo comparte su pista con una calle pública. Aproximadamente 10.000 vuelos operan por Gibraltar cada año. Cada uno requiere cerrar una carretera. Cada uno confía en que las luces funcionen, en que la barrera bajara a tiempo, en que cada conductor viera la señal y se detuviera. El sistema funciona, lleva funcionando décadas, pero no es el tipo de cosa que elegiría ningún diseñador de aeropuertos. Ahora mismo, en algún lugar de Gibraltar, un coche está detenido ante un semáforo en rojo. Un avión está en la aproximación final. La barrera está bajada. El conductor está mirando el teléfono. Y el piloto no sabe nada de esto.
porque ese es el trabajo de otra persona, asegurarse de que todo funcione. Hasta ahora funciona, cada día, porque la alternativa es algo en lo que nadie quiere pensar. El número 9 de nuestra lista, el aeropuerto de Sion, en Suiza. Y lo que lo hace peligroso no se puede ver, no desde el suelo, no en la pantalla del tiempo de la terminal, no en los instrumentos que consultan los equipos de tierra entre vuelo y vuelo. Vive en el aire sobre el valle, invisible y en movimiento constante, y está al acecho. Desde cualquier ángulo de aproximación, Sion parece ordenado. La pista mide casi 2000 metros de largo. Las instalaciones están bien cuidadas. Los Alpes suizos enmarcan la escena a ambos lados, pero eso podría describir a la mitad de los aeropuertos del país. Lo que hace diferente a Sion es lo que las montañas le hacen al aire que se mueve entre ellas. En concreto, lo que ocurre cuando llega el Föhn. El Föhn es un viento descendente que baja desde las cumbres alpinas hasta el fondo del valle con una fuerza repentina, poderosa y profundamente impredecible. No se forma poco a poco, no anuncia su llegada amablemente en los instrumentos meteorológicos. Se precipita al valle y acelera, y una de las cosas que provoca en ese descenso es cizalladura del viento. Cambios bruscos y violentos en la velocidad y la dirección del viento a distancias muy cortas. Distancias tan cortas que un avión puede atravesarlas en menos de 2 segundos. La cizalladura del viento es de esas cosas que los pilotos con experiencia describen en voz baja. No es turbulencia. La turbulencia sacude las ventanillas, derrama las bebidas, hace que los pasajeros se agarren a los reposabrazos. La cizalladura es distinta. La cizalladura le quita la sustentación al avión y no la reemplaza por nada. Un avión en la aproximación final, perfectamente estabilizado, siguiendo el ángulo correcto a la velocidad correcta, cruza una capa invisible de cizalladura, y de repente el altímetro empieza a bajar demasiado rápido. La pista que estaba ahí mismo ahora queda demasiado alta. El avión está por debajo de la senda de planeo. El suelo se está levantando. En un valle de montaña con cordilleras a ambos lados, no hay una altitud cómoda en la que descubrir eso. El valle alrededor de Sion también genera rotores de montaña, cilindros de aire que giran violentamente y se forman detrás de las crestas cuando el viento las cruza con ciertas combinaciones de velocidad y ángulo. Estos rotores no aparecen en los partes meteorológicos estándar. Un avión que desciende perfectamente hacia Sion puede entrar en una zona de rotor sin ninguna advertencia, y de pronto los mandos se sienten mal, el avión se inclina, y las correcciones necesarias no se parecen en nada a lo que esta fase de la aproximación debería exigir. Para volar con regularidad a Sion, los pilotos deben contar con una certificación de vuelo en montaña, una habilitación especializada que va más allá de la habilitación instrumental estándar. Incluye leer el tiempo en terreno montañoso, anticipar el comportamiento de la atmósfera que los instrumentos no pueden captar del todo y decidir una frustrada a tiempo, antes de que el valle se cierre sobre el avión. No ha habido ningún accidente catastrófico en el aeropuerto de Sion. Eso no es suerte, es el resultado de algo más interesante. Es la prueba de que los pilotos que vuelan este valle han desarrollado un criterio específico, casi instintivo, para saber cuándo seguir y cuándo dar media vuelta. Quita ese criterio, sustituye a esos pilotos experimentados por cualquiera menos familiarizado con estas montañas, y el resultado cambia de inmediato. El impecable historial de seguridad de Sion es un retrato de las personas que lo vuelan, no del entorno por el que vuelan. El entorno no se ha vuelto menos peligroso. Las personas se han vuelto muy buenas leyéndolo. En un día tranquilo, con los Alpes bañados por la luz limpia de la mañana y el Föhn dormido, Sion es el tipo de aproximación que te recuerda por qué la gente se hace piloto. Las montañas son enormes y blancas, y el valle está perfectamente enmarcado, y el descenso es suave. Pero el Föhn no publica su horario con antelación, y la capa de cizalladura no aparece en la pantalla de salidas del pasajero. Cuando los pilotos alpinos con experiencia hablan de Sion entre ellos, lo hacen en voz baja,
no por vergüenza. Por ese tipo de respeto que se desarrolla hacia un lugar que te ha mostrado, a través de tus propias manos en los mandos, exactamente de lo que es capaz. Octavo lugar. El aeropuerto de Barra, en Escocia. Y no hay ningún otro aeropuerto en el mundo que funcione con el mismo horario que este. No un horario de aerolíneas, un horario de mareas. La pista del aeropuerto de Barra es una playa. Una playa de arena y algas, en uso, marcada por las mareas, en la parte norte de la isla escocesa de Barra. No hay asfalto, no hay hormigón, no hay marcas permanentes que sobrevivan a la pleamar, porque la pleamar no negocia con las marcas del suelo. Cuando entra el Atlántico Norte, cubre la pista. Cuando se retira, un pequeño equipo de trabajadores recorre la arena, revisando si hay restos, conchas, piedras, algas, madera arrastrada por el mar y, de vez en cuando, algo más grande que el océano dejó durante la noche. Y una vez que la superficie está despejada, se reanudan las operaciones. La consecuencia práctica de todo esto es que el horario de vuelos de Barra se publica junto con las tablas de mareas. La hora de salida no la decide lo que le conviene a la aerolínea. La decide el momento en que la luna ha colocado al océano lo bastante lejos. Si pierdes tu ventana, no tomas el siguiente vuelo dentro de una hora. Esperas a la marea. Y la marea no tiene prisa. Hay 3 franjas de arena marcadas en Traig Moor, la playa que hace de superficie de la pista del aeropuerto. Los pilotos eligen la franja que mejor se alinea con la dirección del viento en cada día. Las marcas son estacas pintadas clavadas en la arena. No están integradas en una infraestructura permanente ni iluminadas con sistemas de luces. Cuando llueve, la arena se moja. Cuando la marea se retira y deja la playa húmeda, la superficie se comporta de forma distinta a como lo hace en una tarde seca de verano. Las ruedas se hunden de manera ligeramente distinta. El frenado cambia un poco. En una playa corta, en una isla expuesta al Atlántico, ese un poco es una variable que importa. La isla de Barra está en las Hébridas exteriores, una cadena de islas frente a la costa noroeste de Escocia, que recibe de lleno toda la fuerza del clima del Atlántico Norte, sin nada entre ella y Norteamérica que interrumpa el flujo del aire. Esto es volar sobre el Atlántico. El tipo de vuelo en el que las borrascas se forman en mar abierto y llegan ya completamente desarrolladas, trayendo nubes bajas, ráfagas de viento cruzado, salitre y una visibilidad que puede pasar de aceptable a imposible en menos de una hora. Una aproximación a Barra en diciembre, descendiendo entre nubes grises del Atlántico hacia una isla que se oye en el ruido de la radio, pero que todavía no se ve. Rompiendo la capa de nubes y entrando en lluvia horizontal y salpicaduras de sal. Localizando abajo y al frente los marcadores de la playa. Y luego aterrizando sobre una superficie que estará 2 pies bajo el agua dentro de unas horas. El piloto que ha hecho esto 100 veces sigue mirando el color de la arena al cruzar el umbral. La arena mojada es más oscura. La arena más oscura es más blanda. Y la arena más blanda no detiene un avión de la misma manera. Un detalle. Una mirada. Cada vez. La distancia de frenado sobre una playa de arena no es una constante de ingeniería. Varía según el contenido de humedad, la compactación, el ángulo de retirada de la marea, el parche concreto de arena bajo cada rueda. No hay sistemas de frenado de emergencia, ni hormigón ranurado para canalizar el agua, ni una capa profunda de drenaje. La pista es lo que la playa es, ese día, en ese momento. La gente de Barra usa esta playa para viajar en avión desde los años 30. Para los habitantes de la isla, simplemente así funciona el mundo. La marea baja, llega el avión. Los niños crecen viendo aterrizar aviones en la playa, del mismo modo que los niños de tierra firme ven llegar los trenes a una estación. Para quienes la visitan por primera vez, ver cómo un avión comercial toma tierra sobre lo que es claramente, sin lugar a dudas, una playa donde en verano se construyen castillos de arena, es una experiencia visual que cuesta asimilar del todo. 2 veces al día,
El Atlántico viene a reclamar su pista. Y 2 veces al día, la gente de Barra espera ver si el mar y el cielo cooperan el tiempo suficiente para que el mundo pueda llegar hasta ellos. En séptimo lugar, el aeropuerto de Agatti, en India. Una franja de hormigón sobre un atolón coralino en las islas Lakshadweep, donde el Océano Índico no es un telón de fondo, es un límite. 1.200 metros. Esa es la longitud completa de la pista de Agatti. Para entender lo que significa ese número en términos prácticos, una pista estándar para un avión comercial de fuselaje estrecho mide entre 2.000 y 3.000 metros. Agatti recibe aviones turbohélice ATR que necesitan menos distancia para aterrizar. Son el tipo de aeronave adecuado para esta pista. Pero incluso la aeronave correcta, en la pista correcta, exige precisión. Y en una pista de 1.200 metros, rodeada en ambos extremos por arrecifes de coral y océano abierto, la precisión no es un objetivo, es el mínimo. Aterrizar un avión no es una sola acción. Es una secuencia de cientos de microcorrecciones, en potencia, cabeceo, alineación, tasa de descenso, velocidad, que llevan al avión al umbral de la pista a la velocidad correcta, con el ángulo correcto, sobre la línea central y con suficiente pista por delante para detenerse antes del final. En la mayoría de los aeropuertos, si algo falla en esa secuencia, el piloto ejecuta una maniobra de ida al aire. Potencia máxima, ascenso, vuelta al circuito e intento de nuevo. En Agatti, una ida al aire es posible, pero el final de la pista llega enseguida, y más allá, de inmediato, hay arrecife y hay agua. No poco a poco. No con una zona de grava o una franja de seguridad. Arrecife. Luego océano. Ahora súmale el problema visual propio de los aeropuertos en atolones. Al volar sobre el mar Alábigo hacia Agatti, la vista apenas tiene referencias para medir la distancia. El agua es turquesa, transparente y espectacularmente hermosa, y aún así le da al sistema visual casi ninguna información útil sobre profundidad. El arrecife aparece, luego la playa, luego el umbral de la pista, y la transición de la percepción de mar abierto al aproximamiento a nivel del suelo ocurre en un espacio comprimido de segundos. Hay una ilusión óptica concreta que los pilotos aprenden a anticipar aquí. El horizonte plano y sin rasgos del agua hace que la pista parezca más cerca de lo que realmente está, empujando al avión a una aproximación alta y rápida. La corrección, un descenso más pronunciado, más reducción de velocidad, urgencia en los segundos finales, debe hacerse con rapidez y precisión. En una pista donde cada metro ya está contado, no hay margen para cruzar el umbral con velocidad de más. Durante el monzón de verano, que va de junio a septiembre y domina todo el noreste del Océano Índico, las condiciones en Agatti se vuelven severas. Los vientos fuertes y sostenidos cruzan la pista en ángulos que obligan a corregir sin parar durante la aproximación. La lluvia reduce la fricción sobre una superficie ya de por sí corta. La visibilidad cae. El agua turquesa desaparece detrás de una bruma gris y la aproximación, que ya era exigente, se convierte en algo que requiere concentración total. La isla apenas sobresale sobre el nivel del mar. No hay rasgos del terreno que ayuden a orientar la vista. Solo agua, luego arrecife, luego pista, luego arrecife otra vez, luego agua. No hay un aeropuerto alternativo cerca. El desvío más próximo está a más de 300 kilómetros, en la India continental. Una tripulación que no puede completar la aproximación en Agatti no tiene una opción cómoda de respaldo. Tiene que intentarlo de nuevo, gastando combustible que quizá no sobre, o iniciar un largo desvío sobre el agua con pasajeros que vinieron de vacaciones a una isla y ahora están sentados en silencio, viendo a la tripulación trabajar la radio. La isla de Agatti forma parte del grupo Lakshadweep, un conjunto de islas coralinas de baja altitud situadas a 300 kilómetros al oeste de la India continental. El aeropuerto ocupa casi todo el ancho utilizable de la isla.
apenas hay tierra más allá de los extremos de la pista. Las zonas de seguridad, por llamarlas de alguna manera, son la playa y detrás de la playa, el arrecife. Llegar a Agatti sin el aeropuerto significa un viaje por mar de más de 15 horas desde el continente. Para emergencias médicas, para suministros esenciales, para el funcionamiento diario de la vida en la isla, la pista es la conexión que mantiene a esta comunidad unida al resto del mundo. Esa dependencia no cambia la física, solo explica por qué, año tras año, los aviones siguen intentando esta aproximación. Porque para quienes viven aquí, la alternativa no es una alternativa en absoluto. 1.200 metros. Arrecife en ambos extremos. Océano más allá. Y en la isla, gente esperando a que el avión aterrice. Sexto puesto. El aeropuerto de Madeira, en Portugal, oficialmente llamado Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo, y este ya se ve mal desde el primer momento en que lo miras, porque una parte de la pista no está sobre tierra firme. La pista de Funchal se extiende sobre el Océano Atlántico sobre una plataforma sostenida por 180 enormes columnas de hormigón. La mitad de la pista descansa sobre terreno volcánico sólido. La otra mitad queda suspendida sobre agua abierta, con el Océano Atlántico aproximadamente a 60 metros por debajo de la superficie de asfalto. Debajo del tramo suspendido, un aparcamiento público de varias plantas y una pasarela. Encima, aviones de más de 70 toneladas tomando tierra a casi 250 kilómetros por hora. Esto no fue un accidente de diseño, fue la solución. Madeira es una isla volcánica que se eleva casi en vertical desde el océano, con montañas que alcanzan casi 2.000 metros a apenas unos kilómetros de la costa. El aeropuerto original estaba sobre una estrecha franja costera, con una pista apenas lo bastante larga para los aviones de épocas anteriores. La aproximación estaba dominada por el viento cruzado, la pista era corta y el historial de accidentes a lo largo de las décadas reflejaba claramente esos hechos. Los aviones se salían de pista. Los aviones aterrizaban cortos en la aproximación. La reputación quedó marcada, y con razón. La ampliación se completó a principios de los 2000. Los ingenieros construyeron la plataforma de hormigón sobre el mar, alargaron la pista casi 1.000 metros y crearon la estructura que hoy define el perfil de Funchal visto desde el agua. La pista más larga mejoró la seguridad de forma notable, pero las condiciones de vuelo no mejoraron con el hormigón. Madeira genera su propio clima. El terreno volcánico obliga a los vientos dominantes a ascender, creando turbulencias y alteraciones del flujo de aire que descienden hacia la pista desde ángulos que no coinciden con lo que sugeriría el panorama meteorológico de alrededor. Los vientos cruzados en Funchal son persistentes y, lo que es más importante, inestables. Cambian a medida que el viento navega entre las crestas de las montañas, llegando a la pista en ráfagas y variaciones que exigen correcciones constantes durante la aproximación. El avión es empujado lateralmente mientras desciende al mismo tiempo hacia una superficie de pista que termina, en uno de sus extremos, directamente sobre el mar. El horizonte visual a un lado es el horizonte del Atlántico. No hay tierra visible más allá del borde de la pista, solo océano. Esta es la aproximación que las tripulaciones estudian al detalle. Este es el aeropuerto que aparece por su nombre en el entrenamiento de simuladores para rutas europeas. La combinación de turbulencia montañosa desde arriba y viento cruzado atlántico desde un lado no siempre coopera, y en los días en que ambos se presentan a la vez, los pilotos que se aproximan a Funchal describen una experiencia exigente desde el descenso inicial hasta el momento en que las ruedas tocan el hormigón. Las columnas de hormigón mantienen la pista nivelada. La pista sostiene al avión, y debajo del avión, en el punto de toma de contacto, 60 metros de aire atlántico separan el asfalto del agua. En Madeira no existe una aproximación verdaderamente rutinaria. Solo aproximaciones en las que las condiciones cooperan lo suficiente como para que la dificultad siga siendo manejable.
En el puesto número 5, Courchevel-Altiport, en los Alpes franceses. Una pista que no se comporta como una pista, construida en un lugar que no se comporta como debería comportarse un aeropuerto. Todas las pistas que has visto, en cualquier aeropuerto por el que hayas pasado, comparten una característica fundamental: son planas. Esto no es una preferencia, es un requisito de ingeniería. Los aviones ganan velocidad sobre una superficie plana, despegan desde una superficie plana, aterrizan sobre una superficie plana y frenan sobre una superficie plana. La física del vuelo da por hecho que todo es plano. La pista de Courchevel asciende con una pendiente del 18,5%. Dicho de la única forma realmente precisa, es una rampa. La pista sube mientras avanzas por ella. Al entrar en aproximación, la superficie hacia la que desciendes está subiendo para encontrarse contigo. Se inclina hacia arriba desde el umbral inferior hasta el extremo superior. Esa pendiente ayuda a frenar después del aterrizaje. Rodar cuesta arriba mata la velocidad con eficacia, y eso viene de maravilla porque la pista mide solo 537 metros. Pero cuando un avión necesita salir de Courchevel, lo hace desde la parte alta de la rampa, acelerando cuesta abajo, y al final de la rampa la pista simplemente se acaba. No hay zona de escape, no hay sobrepaso de seguridad. Termina en un acantilado. El terreno desaparece en un valle situado varios cientos de metros más abajo. El avión tiene que estar en el aire antes de llegar al borde. No hay alternativas. 537 metros. La longitud de una manzana urbana media. La distancia desde la cima de la rampa hasta el borde del acantilado. Para aterrizar aquí, un piloto debe contar con una certificación específica para pistas alpinas, una cualificación que cubre las exigencias únicas de los aeródromos de montaña y que no se puede transferir desde la formación comercial estándar. Sin esa certificación, no se aterriza, sin excepciones. Esta norma no se escribió para añadir burocracia. Se escribió porque lo que esta pista exige a quien vuela el avión es, de verdad, distinto de todo lo que prepara una licencia convencional. La aproximación entra desde abajo, descendiendo hacia una superficie de pista que al mismo tiempo está subiendo hacia ti. Esa combinación, un ángulo de aproximación descendente que converge con una pista inclinada hacia arriba, crea una geometría visual que rompe las expectativas aprendidas del cerebro humano. El sistema visual de un piloto ha sido entrenado durante miles de horas para leer una pista en ángulo de aproximación. La forma que espera, la proporción, las líneas de perspectiva, todo está calibrado para una superficie plana. La pista de Courchevel presenta algo completamente distinto, y el cerebro lo interpreta como incorrecto, incluso cuando todo está exactamente bien. Cada primera aproximación aquí provoca un momento de auténtica desorientación, la convicción, en las entrañas, de que la geometría no puede ser correcta. El piloto entrenado impone la razón sobre el instinto. El piloto sin entrenamiento no puede. La altitud añade otra capa. Courchevel está a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. El aire a esa altura es más fino, menos denso, y el aire menos denso proporciona menos sustentación. Menos sustentación exige mayores velocidades de aproximación y de despegue. Más velocidad en una pista de 537 metros, con un acantilado al final, deja un margen medido en metros y segundos que no admite desviaciones importantes. La sesión informativa antes de cada aproximación a Courchevel incluye una explicación explícita de la maniobra de escape si algo sale mal, porque aquí frustrar la aproximación no es el típico circuito de dar la vuelta e intentarlo otra vez. Es una maniobra específica, condicionada por el terreno, que hay que repasar, memorizar y ejecutar con precisión. Este aeropuerto da servicio a una de las estaciones de esquí más exclusivas del mundo. Jets privados, pasajeros adinerados, champán en el chalet. La yuxtaposición entre el lujo absoluto y el entorno de pista más brutal desde el punto de vista técnico de los Alpes es total,
y no tiene nada de irónica. El acantilado al final de la pista de Courchevel no es una metáfora, no es una exageración dramática. Es una caída real al valle de abajo, y cada avión que despega de este aeropuerto lo supera por el margen que el entrenamiento considera aceptable. Exactamente ese margen, ni un metro más. Cuarto lugar. Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa, Honduras. Este aeropuerto tiene una aproximación difícil. También tiene un récord, escrito en informes de accidentes, conclusiones de investigaciones y en los nombres de personas que no aterrizaron a salvo. Tegucigalpa es la capital de Honduras, construida dentro de una especie de cuenco natural de montañas, en las tierras altas del centro del país. El terreno se cierra desde todos los lados. El aeropuerto está en medio de ese cuenco, con laderas que se elevan con mucha pendiente por varios costados y la propia ciudad extendiéndose sobre todo el terreno llano que deja el valle. Para llevar un avión a Toncontín, el piloto debe aproximarse a una cresta montañosa y luego ejecutar un viraje inclinado de unos 45 grados a baja altitud, mientras al mismo tiempo reduce la velocidad, extiende los flaps, baja el tren de aterrizaje y configura el avión para el aterrizaje. Después debe salir del viraje y estabilizar la aproximación en menos de 30 segundos, sobre una pista de 1810 metros de largo. El viraje inclinado ocurre muy cerca del suelo, tan cerca que los pasajeros sentados junto a la ventana pueden leer los letreros de los edificios de abajo. La ciudad de Tegucigalpa no es un simple telón de fondo en esta aproximación. La ciudad es lo que estás sobrevolando, a baja altitud, con el tren ya abajo, durante una maniobra que exige hasta la última fracción de atención de la tripulación. A un lado del avión, tejados. Al otro, la ladera de la montaña. Después del viraje, empieza la cuenta atrás. Desde que termina la inclinación hasta el umbral de la pista, la tripulación tiene una ventana de menos de 30 segundos para asegurarse de que el avión esté estabilizado, la velocidad correcta, la razón de descenso correcta, las alas niveladas, la potencia ajustada, la alineación sobre la línea central. Cualquier desviación importante de esos parámetros no deja tiempo para corregir. El umbral de la pista llega tanto si la aproximación está estabilizada como si no. En mayo de 2008, un Boeing 737 de TACA Airlines se salió de la pista en Toncontín. El avión salió del extremo de la pista a gran velocidad, chocó contra un muro, cruzó una carretera y terminó detenido en un barrio de la ciudad. Murieron 5 personas, 2 de ellas en tierra, fuera del avión, en una calle que bordea un aeropuerto internacional. Decenas más resultaron heridas. La investigación documentó factores que contribuyeron a la gestión de la aproximación por parte de la tripulación. También dejó claro el entorno en el que operaban esos tripulantes. El viraje inclinado a baja altitud, la breve ventana de estabilización, la pista corta, el barrio residencial en ambos extremos. Antes de 2008, el aeropuerto ya había acumulado otros incidentes. Aviones que se salieron de la pista en años anteriores. Aproximaciones abortadas porque algo en el viraje final no estaba bien. Desvíos a otros aeropuertos por parte de tripulaciones que miraron el clima, el viento, la geometría y decidieron que hoy no era el día. Esas decisiones no aparecen en las estadísticas de accidentes. Son precisamente las decisiones que explican por qué esas estadísticas no son más largas. Los aviones de fuselaje ancho no tienen permiso para operar en Toncontín. Algunas aerolíneas que antes servían a Tegucigalpa con aviones más grandes han ido cambiando rutas en silencio, reduciendo frecuencias o abandonando por completo sus operaciones. Ningún comunicado de prensa lo explica. La decisión operativa deja claro el motivo por sí sola. Lo que hace a Toncontín especialmente contundente es que sirve a una capital nacional, no a un puesto remoto, no a una pista especializada para viajeros de aventura. Es la principal puerta internacional de un país de más de 10 millones de personas,
con servicio comercial programado todos los días, en un entorno que ha demostrado una y otra vez lo que pasa cuando se acaba el margen. Las montañas alrededor de Tegucigalpa no van a desaparecer. La ciudad no va a abrir espacio para alargar la pista. Cada avión que aterriza en Toncontín atraviesa ese viraje, con la ciudad debajo y el reloj corriendo, y tiene 30 segundos para estar exactamente donde debe estar. 30 segundos. Cada vez. Tercer puesto. Aeropuerto Tenzing Hillary, en Lukla, Nepal, llamado así por los dos hombres que alcanzaron por primera vez la cima del Everest, porque este aeropuerto es la única forma de llegar al mundo que rodea las laderas inferiores del Everest. Y quizás sea la operación en pista corta más implacable que la aviación comercial haya convertido en algo rutinario. Primero, la geografía, dicha sin suavizarla. El aeropuerto está a 2.860 metros sobre el nivel del mar, excavado en la ladera de una montaña del Himalaya, sobre una repisa de terreno plano tan estrecha que casi toda está ocupada por la pista. La pista mide 527 metros de largo. En el extremo superior, un muro de contención de piedra y detrás de él la montaña siguiendo hacia arriba. El muro no cede. En el extremo inferior de la pista, el terreno se acaba. Un acantilado cae de golpe hacia la garganta del Dudh Koshi, cientos de metros en vertical, y al fondo del precipicio está el río. Entre el muro y la garganta, 527 metros de asfalto. Una frustrada, el procedimiento de seguridad fundamental de la aviación comercial, la vía de escape que hace manejable casi cualquier aproximación difícil, es técnicamente posible en Lukla. Teóricamente posible. Pero la geometría del valle, las crestas que lo rodean, la tasa de ascenso necesaria para librar el terreno y la velocidad mínima a esa altitud se combinan para convertir una frustrada tardía aquí en una maniobra extremadamente exigente que debe iniciarse mucho antes de la pista o no podrá completarse con seguridad. Una vez que el avión está completamente comprometido en la aproximación final corta, una vez que ha empezado la recogida, ya no hay vuelta atrás. Aterrizas, frenas, te detienes antes del muro o antes del abismo, o no te detienes en absoluto. La aproximación es totalmente visual. En Lukla no hay sistema de aterrizaje por instrumentos, ningún señal electrónico guiando al avión por una senda de planeo precisa a través de nubes o de la oscuridad. Los pilotos navegan el valle del Dudh Koshi mirándolo, leyendo el terreno, identificando referencias, calculando su posición y su ángulo respecto a la pista con los ojos y con la memoria espacial de la forma del valle. El mínimo meteorológico para operar en Lukla es un mínimo visual, un techo y una visibilidad concretos por debajo de los cuales el aeropuerto no puede recibir aviones. Cuando la nube baja de ese umbral, el aeropuerto cierra. No hay respaldo instrumental. El valle se muestra o no se muestra. Esto crea un patrón diario alrededor de las operaciones en Lukla que cualquiera que haya esperado un vuelo allí entiende al instante. Los valles de la región del Khumbu están más despejados a primera hora de la mañana, antes de que el calentamiento térmico del terreno genere nubes a lo largo del día. En muchos días, a primera hora de la tarde, la nube ya ha llenado las aproximaciones del valle y volar se vuelve imposible. La ventana operativa es de unas pocas horas por la mañana, a veces menos. Pilotos y pasajeros llegan antes del amanecer y observan las cumbres. En 2008, un Twin Otter de Yeti Airlines, en aproximación a Lukla, impactó contra el terreno cerca de la pista y se incendió. Murieron 18 personas. El volumen de tráfico que pasa por Lukla es considerable. Este aeropuerto es el único punto de entrada para una enorme industria del trekking y para toda la logística que abastece a las aldeas y expediciones del Valle del Khumbu. La pista estrecha soporta un nivel de operaciones para el que su diseño nunca estuvo del todo preparado. Los pilotos nepalíes que vuelan esta ruta con regularidad desarrollan una clase de conocimiento
que no aparece en ningún manual de entrenamiento. Saben la forma exacta de la nube, que significa que el valle está a punto de cerrarse. Saben qué viento y desde qué dirección anuncia un empeoramiento de las condiciones. No llevan la aproximación como un procedimiento de carta, sino como un paisaje físico en 3 dimensiones. La imagen visual exacta en cada punto de giro, el aspecto preciso de la garganta vista desde arriba, cuando la pista aparece debajo. Ese conocimiento es operativo. Es lo que mantiene la tasa de éxito tan alta como es. Pero el conocimiento no es inmunidad, y el muro de piedra en el extremo superior de la pista de Lukla no tiene el menor interés por la experiencia. Decenas de miles de personas vuelan a Lukla cada año de camino al campamento base del Everest. Se entrenan durante meses, compran equipo diseñado para la altitud extrema, preparan su cuerpo y su mente para las exigencias físicas del Himalaya. Los minutos más peligrosos de todo su viaje quizás sean los 12 minutos de aproximación a Lukla, y casi ninguno de ellos lo sabe. Segundo lugar, Aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú. Y vale la pena detenerse en el hecho de que Nepal ha colocado 2 aeropuertos en esta lista. Eso no es casualidad. Es un país moldeado por completo por el Himalaya, y el Himalaya no crea entornos amables para la aviación. Katmandú se encuentra en un valle a 1.338 metros de altitud. El aeropuerto ocupa la parte llana del centro de este valle. En todas direcciones desde la pista, el terreno asciende. Al norte y al este, el Himalaya forma un muro. Picos de 5.000 metros, 6.000 metros, 8.000 metros, visibles como una línea blanca contra el cielo en los días despejados que rompen la bruma. Al sur y al oeste, cordilleras más bajas encajonan cada corredor de salida y de llegada. No existe una sola dirección de vuelo hacia Katmandú o desde Katmandú que no obligue a abrirse paso entre montañas. El problema del motor y al aire en Katmandú es el desafío técnico que define al aeropuerto. Cuando una aproximación sale mal y la tripulación tiene que volver a ganar altura, la ruta de escape no conduce a cielo abierto. Conduce entre el relieve. Los procedimientos publicados de aproximación frustrada exigen que el avión ascienda con un rumbo específico, a una tasa concreta, siguiendo una lógica de evitación de terreno que asume una ejecución perfecta desde el instante exacto en que se inicia la maniobra. Si se inicia tarde, aunque sea por unos segundos, la geometría cambia. El margen frente al terreno circundante se reduce. Con mala visibilidad o de noche, las montañas son invisibles, pero no se mueven. Están exactamente donde la carta dice que están, exactamente a la altitud que la carta especifica, y no perdonan el error. El problema de la visibilidad en Katmandú agrava todo lo demás. El valle atrapa la contaminación del aire, emisiones de vehículos, fuegos para cocinar, polvo de obras, actividad industrial, y en días de poco viento y fuertes inversiones térmicas, esa contaminación reduce la visibilidad hasta el punto de hacer desaparecer de la vista las montañas que rodean la ciudad. No de la existencia, de la vista. Un avión en aproximación final, envuelto en la densa bruma del valle, navega por instrumentos hacia una pista incrustada en un terreno que no puede verse. Los sistemas de alerta de proximidad al terreno de los aviones modernos detectan las montañas circundantes y emiten avisos. Pero esos sistemas son una red de seguridad, no un sustituto de saber exactamente dónde estás con respecto al suelo. Esta combinación, terreno exigente en todas direcciones, procedimientos de aproximación frustrada que se abren paso entre crestas montañosas, bruma persistente en el valle y un alto volumen de tráfico internacional, ha producido un historial de accidentes que abarca 3 décadas e involucra aeronaves de autoridades aeronáuticas de todo el mundo. En 2015, un avión de carga de Turkish Airlines impactó contra el terreno durante la aproximación al aeropuerto Tribhuvan en condiciones de niebla. En 2018, un bombardier de US Bangla Airlines se estrelló en la aproximación, causando la muerte de 51 de las 71 personas a bordo. En 2023,
Una TR-72 de Yeti Airlines cayó poco antes de alcanzar el umbral de la pista y murieron 68 personas, el peor accidente aéreo en Nepal en más de 30 años. Cada investigación arrojó sus propios hallazgos técnicos específicos. Cada accidente ocurrió en el mismo valle, en el mismo aeropuerto, en el mismo entorno de terreno donde los márgenes entre un aterrizaje normal y uno catastrófico son, de forma constante, los más estrechos de cualquier gran centro internacional. Tribhuvan International atiende a millones de pasajeros al año. Es la principal puerta de entrada a Nepal, el primer y el último aeropuerto para cada senderista, montañista y visitante que viaja por este país. Opera vuelos regulares de aerolíneas de Asia, Europa y Oriente Medio. Está plenamente certificado, cuenta con personal profesional y dispone de ayudas modernas a la navegación. Y está rodeado por el Himalaya en todas direcciones, con rutas de escape que exigen una precisión que la mayoría de los aeropuertos del mundo jamás necesita. Los picos que rodean Katmandú llevan ahí millones de años. Preceden a la ciudad, al aeropuerto, a los aviones y al propio concepto de un procedimiento de aproximación. Son antiguos más allá de cualquier escala humana del tiempo y seguirán ahí después de que aterrice el último vuelo. Cada tripulación que desciende al valle de Katmandú entiende, más allá de todo el lenguaje técnico de autorizaciones, procedimientos y lecturas de instrumentos, que este es un entorno que no concede margen. Es magnífico. Y también es, para cada avión que entra en él, absolutamente implacable. Y en lo más alto de esta lista, el primer puesto, está el aeropuerto de Paro, en Bután. Este es distinto a todo lo que vimos antes, no porque la pista sea la más corta, no porque el terreno que lo rodea sea el más alto, no porque el clima sea el más extremo, aunque en todas esas categorías ya entra en terreno peligrosísimo. Paro es diferente por un solo número: 8. Hay 8 pilotos en el mundo certificados para aterrizar en el aeropuerto de Paro. 8. De entre cientos de miles de pilotos comerciales con licencias válidas que hoy transportan pasajeros. De entre todas las personas que alguna vez completaron los programas de formación, acumularon horas de vuelo, aprobaron exámenes, obtuvieron habilitaciones, afrontaron aproximaciones difíciles y construyeron carreras en la aviación comercial. Solo 8 personas han superado cada requisito y recibido autorización para llevar un avión hasta este valle. Cada vuelo comercial hacia Bután lo realiza uno de esos 8. Cuando te sientas en el avión rumbo a Paro, la persona cuyas manos controlan los próximos 40 minutos de tu vida pertenece a un grupo más pequeño que la mayoría de los departamentos de una oficina. Para entender por qué el número es 8, hay que entender en qué consiste realmente la aproximación. El aeropuerto de Paro está en el Valle de Paro, en el oeste de Bután, a una altitud de 2.235 metros. Está rodeado de montañas, Chomolari y las crestas asociadas del Himalaya butanés, que se elevan hasta 5.000 metros y más en casi todas las direcciones. Estos picos forman muros alrededor del aeropuerto por 3 lados. No existe una aproximación en línea recta a Paro. No hay sistema de aterrizaje por instrumentos. No hay una senda electrónica de planeo que envía a los receptores del avión el ángulo correcto de descenso. Toda la aproximación, desde las crestas de las montañas hasta la pista, se vuela a mano y a ojo, usando lo que el piloto puede ver y lo que ha memorizado. La ruta de aproximación serpentea por los valles. El avión desciende, gira, desciende más, vuelve a girar. Cada viraje lo navega el piloto leyendo el terreno bajo él. Una curva concreta del río, la forma de un valle determinado, un monasterio en una ladera que aparece en un punto conocido de la aproximación, una cresta que marca dónde debe empezar el siguiente giro. El piloto va enhebrando el avión entre montañas, usando referencias visuales que existen solo en el terreno y en la memoria del piloto. No hay ninguna señal que confirme que la trayectoria sea correcta. Está el valle,
y está el conocimiento de cómo debería verse el valle en cada etapa. En el giro hacia la aproximación final, uno de los momentos más comentados de la aviación en el Himalaya, el avión se inclina hacia la pista y la ladera de la montaña. Fuera de la ventanilla, queda tan cerca que los pasajeros del lado del fuselaje pueden ver el bosque de la pendiente árbol por árbol. No es una licencia poética. Los pilotos describen la sensación de que la punta del ala pasa rozando el terreno en ese punto como algo que el sistema visual se niega activamente a aceptar como seguro. El cerebro lanza una alarma. El entrenamiento la anula. Cada vez, el piloto confía en la formación por encima del instinto. Cada vez. Después del giro, la aproximación final es pronunciada y rápida según los estándares normales, porque la geometría del valle exige una tasa de descenso superior a la habitual para librar el terreno y aún así llegar a la pista con energía suficiente para aterrizar. El control de la velocidad es absoluto. Demasiado rápido y la pista, de 1.752 metros, es demasiado corta para detenerse. Demasiado lento y el avión pierde energía en el aire enrarecido de gran altitud y se vuelve difícil de controlar en los últimos segundos. La ventana aceptable de velocidad y descenso es estrecha. El terreno está presente todo el tiempo. No hay un solo momento de la aproximación en el que las montañas no estén inmediatamente alrededor del avión. Druk Air y Bhutan Airlines, las dos compañías autorizadas para operar en paro, vuelan solo durante el día. Aquí no hay vuelos nocturnos. Las referencias visuales que hacen posible la aproximación no existen en la oscuridad. Ningún sistema instrumental sustituye la vista del piloto sobre el valle. Cuando el sol baja por debajo de la línea de la cresta, Paro cierra. Las montañas cierran con él. Los 8 pilotos certificados conocen esta aproximación como un cirujano especialista conoce un procedimiento concreto. No por un libro, sino por haberlo hecho una y otra vez, hasta que la sensación exacta vive en las manos. Han estudiado cada configuración de clima, nutos y viento que produce el Valle de Paro. La han preparado miles de veces. Han construido, a lo largo de años de trabajo deliberado y especializado, una comprensión espacial tridimensional de este entorno montañoso que no existe en ningún documento, ni en ningún simulador, ni en ningún sitio salvo en su propia mente y experiencia. Y aún así, cada aproximación a Paro se vuela con un nivel de concentración y precisión que la mayoría de los pilotos del mundo nunca tendrá que igualar, en ningún día de su carrera. Bután se protege a sí mismo de forma deliberada. Limita a los visitantes. Cobra tasas de acceso estructuradas para mantener bajo el volumen de turismo. Ha tomado una decisión nacional, seguir siendo algo que el mundo no pueda consumir a la ligera. La aproximación al aeropuerto de Paro encaja con ese espíritu con precisión absoluta. Solo está disponible para quienes se han ganado ese derecho específico. No admite atajos y no puede automatizarse. ¿Te subirías a ese avión? Sabiendo que eres uno de quizá 100 pasajeros descendiendo entre picos del Himalaya en un aparato pilotado a mano por uno de 8 personas en la Tierra cualificadas para hacerlo. Sabiendo que si baja la visibilidad, desvían. Si empeora el tiempo, regresan. Si el valle se cierra, lo intentan de nuevo mañana. Sabiendo todo eso, ¿seguirías embarcando en ese vuelo? Deja tu respuesta en los comentarios, porque sinceramente, la respuesta no es tan obvia como parece. El aeropuerto de Paro maneja una fracción del tráfico de cualquier gran centro aéreo. No es un aeropuerto concurrido en ningún sentido estadístico, pero representa, en la forma más completa que ha producido la aviación comercial, la idea de que hay lugares en la Tierra tan extraordinarios y tan exigentes que llegar hasta ellos ya es un acto de maestría. Las montañas alrededor de Paro estaban allí antes de que alguien les pusiera nombre. Seguirán allí después de que aterrice el último vuelo. No se abren para la mayoría de los pilotos, se abren para 8.